Colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a retomar la segunda videoconferencia en torno a programación con rutas de aprendizaje correspondiente en el área de comunicación y DCN 2015. En la primera sesión estuvimos analizando y comentando todo lo referente a la planificación curricular, viendo los criterios más importantes desde los criterios pedagógicos, los criterios curriculares y también enfocando lo que es todos los criterios del enfoque comunicativo textual. Además de ello también estuvimos viendo todo lo referente a los criterios de las diferentes disciplinas que de alguna u otra manera contribuyen y sientan las bases de especialidad, como es la lingüística textual, la pragmática, la sociolingüística y el análisis del discurso, que toma el lenguaje como una estructura textual, una estructura discursiva y como una estructura social. Y habíamos comentado que es muy importante que el estudiante sepa identificar las representaciones sociales en los textos, la ideología que hay en un texto, los repertorios y la creación de las identidades al momento de utilizar el lenguaje, haciéndole recordar que el enfoque comunicativo textual tiene los siguientes criterios, ¿no? La unidad mínima es el análisis de textos netamente completos. El lenguaje se estudia en pleno funcionamiento. Las prácticas letradas y la literacidad se tiene en cuenta. Los textos orales y escritos del entorno del estudiante cubren sus expectativas, y sin duda que no hay texto sin contexto. ¿Por qué? Porque es una práctica discursiva. Muy bien, en estos momentos vamos a retomar todo lo referente a la planificación curricular. Lo que viene en esta sesión es eminentemente práctico, el sentido que le vamos a dar correspondiente. ¿Por qué? Porque en este sentido ya vamos a mostrarles cómo se elabora una programación anual y vamos a llegar a la unidad didáctica, que es lo más importante. Entonces, vamos a comentar y vamos a perfilar en un primer momento cómo el Ministerio de Educación ha hecho algunas modificaciones o algunos criterios generales dentro de estas programaciones. Recuerden que estos son modelos y que estos modelos nosotros los podemos realimentar de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestra práctica pedagógica, que es lo más importante. Buenas noches, entonces iniciamos. El docente Eros Quesquén Yampufé a su servicio y comenzamos la videoconferencia. Bien, planificando aprendizaje para nuestros estudiantes para el año lectivo 2016. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, y que es muy importante, y les comentaba que en el área de comunicación nosotros tenemos 5 competencias, ¿no?, las cuales lo vamos a lograr a lo largo de toda la escolaridad, pero esas competencias tienen sus capacidades, como por ejemplo en estos momentos estamos viendo la capacidad de recupera información, identifica información, reorganiza, infiere y reflexiona, que son capacidades que corresponden a la competencia de comprensión de textos escritos. Fíjense bien. Además de ello, podemos nosotros observar en las rutas del aprendizaje que cada capacidad tiene de alguna u otra manera más de un indicador. Por ejemplo, en el caso de reflexiona, tiene el indicador opina sobre el tema, las ideas, los propósitos, las posturas del autor, ¿no?, el cual nos va a permitir de alguna u otra manera seleccionar esa capacidad.
pero también tiene otra capacidad, otro indicador, ¿no? En este caso el reflexiona, que no solamente va a opinar sobre la temática del texto, sino que también va a dar su punto de vista, que es lo más importante. En el caso, por ejemplo, de reorganiza, tiene como indicador construye organizadores gráficos y resumen, pero también tiene el indicador parafrasea y también tiene el indicador establece semejanzas y diferencias. Fíjense esos tres indicadores. En este caso, como yo tengo un sinnúmero de indicadores de ruta, lo que tengo que hacer yo para lograr mis aprendizajes esperados, teniendo en cuenta mis contenidos temáticos, teniendo en cuenta el producto que voy a lograr, yo voy a seleccionar. No se trata que yo voy a desarrollar todos o voy a seleccionar todos los indicadores de ruta. Como ven ustedes acá, se ha seleccionado un indicador, en el caso de Infiere 2 indicadores, y en las demás capacidades es un indicador. Eso depende del docente, depende del propósito didáctico que tiene la sesión de aprendizaje. Ahora les decía, ven ustedes otro recuadro que dice primer grado y segundo grado, indicador precisado e indicador precisado. ¿Qué significa un indicador precisado contextualizado? En el caso del área de comunicación, yo voy a precisar dicho indicador teniendo en cuenta la estructura del indicador de ruta. ¿Qué es lo que se va a mantener para poder precisar? Es el verbo. Fíjense, localiza, construye, deduce y opina. Es decir, el verbo, en este caso la acción que presenta el indicador, siempre lo va a conservar. Ahora, luego, ¿cómo yo lo preciso? Se precisa ya con el contenido temático. Si ustedes pueden leer en el primer indicador de primer grado, dice localiza información relevante de textos expositivos que leen. Y el indicador de ruta dice localiza información relevante en diversos tipos de textos de estructura compleja y vocabulario variado. Es decir, me da varias opciones. En este caso, ¿cómo lo he precisado? ¿O cómo se ha precisado este indicador? Teniendo en cuenta el contenido. ¿Y cuál es el contenido aquí? Textos expositivos. Por eso se dice que el contenido ya no es prioritario, porque yo puedo desarrollar esta capacidad, puedo seleccionar este indicador de ruta y, sin embargo, puedo cambiar aquí el contenido temático y se localiza información relevante en textos narrativos y la capacidad se está desarrollando. Es donde nosotros tenemos un abanico de contenidos temáticos y he ahí la experiencia, ¿no? De alguna u otra manera el profesionalismo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de planificar para seleccionar los contenidos temáticos y los indicadores más pertinentes. Lo mismo en segundo, localiza información relevante de textos expositivos que lee. Ahora, si ustedes pueden observar en el segundo indicador precisado, construye un cuadro sinóptico del texto expositivo de estructura compleja. En este caso, el contenido temático, ahí está, cuadro sinóptico y también está texto expositivo. Lo mismo, en segundo grado, construye un mapa conceptual del texto expositivo de estructura compleja. Y esto se puede precisar mucho más, ¿no? En el caso, por ejemplo, puedo que yo esté desarrollando una sesión de aprendizaje de un cuento literario Paco Yunque, ¿no? y de repente quiero reorganizar mi texto, utilizo este indicador de ruta. ¿Y cómo lo preciso? Construye, en este caso, ¿no?, un mapa conceptual o un organizador gráfico del texto narrativo Paco Yunque. Fíjense cómo lo preciso con los contenidos correspondientes. De eso se trata. Entonces, precisar un indicador quiere decir mantener el verbo del indicador, y luego en el indicador me da una serie de aristas, una serie de oportunidades, una serie de ejemplificaciones, tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, semánticos, ¿no?, para yo poder elegir, y también pongo de manifiesto el contenido.
hay que tener en cuenta algo, que los indicadores tanto para primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado van a variar, porque ahí se va a ver la complejidad del aprendizaje. Si ustedes pueden observar, ¿no? En este caso, por ejemplo, en primer grado hemos elegido un cuadro sinóptico y en segundo grado un mapa conceptual, que también este mapa conceptual lo pueden hacer en primer grado. Pero por ejemplo, vamos a tener en cuenta que en el sexto ciclo, para primero y segundo grado, vamos a interactuar con textos narrativos, con textos expositivos, con textos informativos. Para el ciclo 7, los textos van a ser de mayor complejidad y más especializados. Ensayos, textos argumentativos que tengan una mayor complejidad, es lo más importante. Muy bien, entonces, esto lo vamos a utilizar al momento de la programación, a tenerlo en cuenta. Muy bien, y ahí tenemos nuestra primera diapositiva, lo que el Ministerio de Educación planteaba, algunos criterios, algunos elementos importantes de la programación anual, ¿no? Primero, en la organización de las unidades se puede ver una situación significativa. ¿Qué significa ello? Que desde la programación anual se tiene que plantear los aspectos generales en la descripción general de las situaciones significativas del contexto del estudiante. Un título de la unidad, la duración en semanas que debe haber por cada unidad, de tal manera que ya en la programación anual, ustedes saben, en el caso de secundaria, si trabajamos bimestralmente, puede ser 4 unidades o 8 unidades, ¿no? O puede ser 4 bimestres, ¿no? Una unidad para cada bimestre. Los aprendizajes esperados están conformados, ya lo decíamos en la sesión anterior, por las competencias, las capacidades y los indicadores de ruta. Los productos pueden ser tangibles e intangibles para cada unidad. Un panel forum es un producto intangible, pero un texto informativo, ¿no? En este caso un afiche es un producto tangible a tener en cuenta. Los materiales y recursos, los textos, el equipo audiovisual, ¿no? Etcétera. El producto anual es opcional. Puede que la situación significativa merite hacer un panel forum o un discurso o un afiche, ¿no? Y que ese producto de alguna u otra manera pueda representar todas las expectativas de aprendizaje en la unidad. Ahora, ¿por qué se dice aquí producto anual opcional? Porque muchas veces en las instituciones educativas nosotros podemos plantear proyectos de aprendizaje en el área de comunicación y necesariamente va a haber un producto macro, ¿no? Entonces, para los proyectos de aprendizaje necesariamente tenemos que trabajar con productos. Por eso se coloca opcional. En el caso de las unidades didácticas, cuando nosotros trabajamos con unidades didácticas va a haber más de un producto. Generar un producto para todo el grado, por ejemplo, proyectos participativos, una monografía anual y proyectos de ciencia y tecnología, ¿no? Muy bien, en la descripción general debe especificarse las metas anuales de aprendizaje. Les decía yo que es muy importante que el docente del área de comunicación, si me toca cuarto o quinto grado, se trabaje el primer compromiso de gestión escolar. El maestro tiene que trabajar ese compromiso de gestión escolar. ¿Y por qué es importante el primer compromiso de gestión escolar, que marca la pauta del progreso anual de los estudiantes? Porque tengo que tener yo el porcentaje de qué alumnos o de qué estudiantes han aprobado, cuántos estudiantes necesitan de alguna u otra manera están en el rubro de 18 a 20 en un nivel destacado, o cuántos desaprobados tengo yo de 0 a 10, y a partir de ello, a partir del aplicativo que el Ministerio de Educación emana para poder elaborar las metas educativas, automáticamente, teniendo en cuenta el pronóstico ahora del 2013, 14, 15 y 16, me va a salir una meta. Es decir, ¿cuál es mi proyección?
Si yo tuve de repente de 18 a 20 el año pasado, estudiantes, de repente solamente 5 estudiantes, me va a proyectar una meta ahora de 15 o de 10 estudiantes. Eso me va a permitir ir viendo por bimestre si estoy avanzando o no estoy avanzando con las metas educativas. Esto es sumamente importante, trabajar este aplicativo. Bien, entonces, ¿qué podemos encontrar y qué podemos analizar? Porque esto nosotros ya lo trabajamos, solamente hay algunos criterios que se han modificado o que se han incrementado. Primero, que los aprendizajes esperados son las competencias, las capacidades y los indicadores. Segundo, que se parten los aprendizajes a partir de una situación significativa. Y tercero, que hay unos posibles, siempre va a haber productos en la programación anual. Muy bien. Y ahí está el esquema sugerente del Ministerio de Educación que plantea, ¿no?, para nosotros tenerlo en cuenta. Esto no es una camisa de fuerza, queridos colegas. Esto se puede modificar desde tu práctica pedagógica, pero siempre justificando y haciendo ciertos cambios que sean pertinentes. Y hay que encontrarle sentido a este esquema. Bueno, los datos informativos dependen del docente, del contexto de la institución educativa, etc. Tenemos la descripción general, la realidad del grupo con la que se va a trabajar, referencias, actas de evaluación y situaciones del contexto. Esto es sumamente importante. Primero, que la descripción de hecho, va a haber la fundamentación del área, pero esta fundamentación del área va a estar muy ligada a las situaciones del contexto, es decir, a la problemática que emana el contexto, a las expectativas de aprendizaje por parte de los estudiantes, al conocimiento del propio estudiante, al conocimiento de la comunidad, a las fortalezas, a las debilidades, a las problemáticas, etc. Y también por aquí me dicen, en realidad el grupo con la que se va a trabajar, referencia de actos de evaluación. Ustedes saben que en el caso de educación primaria, ellos cuentan con un reporte, un informe de la evaluación censal. En secundaria también ha habido ya este año la evaluación censal para el segundo año, y se supone que los informes los directores tienen que contar con esta información para poder trabajar de alguna u otra manera el plan anual de trabajo. Pero mayormente hasta el año pasado se ha trabajado el primer compromiso de gestión escolar teniendo en cuenta la referencia a las actas de evaluación. Y ahí nosotros hemos podido observar cuántos alumnos yo tengo de 18 a 20, de 14 a 17, de 11 a 13 y de 0 a 10, para poder fijar mis metas, por eso realidad del grupo con la que se va a trabajar, es decir, qué aprendizaje, qué tipo de estudiante, qué aprendizaje, con qué estudiantes me estoy enfrentando yo para desarrollar mis nuevos aprendizajes con ellos. Entonces, ¿qué estudiante? De repente tengo un 50% de alumnos que tengo que atender a través de un buen acompañamiento. Entonces, esto es sumamente interesante. Y esto interesa mucho, no solamente al docente, sino al Ministerio de Educación. Es decir, de un aula de primer año a, usted que es profesor de comunicación, en el primer bimestre, ¿cuántos alumnos tiene en logro destacado? 18 a 20, o de 14 a 17. ¿Y cuántos alumnos para atender de 11 a 13 y de 0 a 10? ¿Y qué porcentaje significa a nivel de aula? De repente solamente tengo un 1%, 18 a 20. Entonces necesito de alguna u otra manera que los estudiantes emigren, los que están de 11 a 13, 14 y 17, que emigren. Por eso la referencia a las actas de evaluación es muy importante para trabajar el primer compromiso de gestión escolar. Y ojalá se trabaje, colegas, porque ya no estamos hablando subjetivamente que mis alumnos están aprendiendo, no están aprendiendo, no, sino que ahora yo puedo verificar de acuerdo a las actas de evaluación, en la primera jornada de reflexión,
Puedo analizar, puedo comentar y puedo interpretar mis cuadros estadísticos de cómo va el avance del aprendizaje con mis estudiantes. Luego tengo los mapas de progreso. Esto es sumamente importante, ¿no? Incrementar o sistematizar los enunciados de los mapas de progreso, de lectura, escritura, de comunicación oral. Pero aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si yo voy a desarrollar sesiones de aprendizaje o tengo alumnos de primero y segundo que corresponden al sexto ciclo, entonces recuerden que para el sexto ciclo y para el séptimo ciclo, tercero, cuarto y quinto son diferentes. No son diferentes, no hay una pequeña variación en el aprendizaje, en la complejidad del aprendizaje. Entonces, si yo estoy desarrollando una programación, voy a planificar una programación anual para primer grado, entonces tengo que atender el mapa de progreso de escritura del sexto ciclo. Si voy a planificar para cuarto grado, entonces el mapa de progreso de lectura escritura para el séptimo ciclo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego viene la organización de las unidades didácticas. Yo tengo primero acá mi situación significativa, fíjense, la situación significativa. Una por bimestre, o una por cada unidad. Tengo 8 unidades. Depende del criterio como nosotros queramos trabajar. La denominación de la unidad didáctica va a depender mucho de qué, de la situación significativa. Yo tengo una situación significativa, por ejemplo, contaminación ambiental, ¿no? Es una situación significativa. Bien, pero con la sistematización y con los recursos didácticos y que enfocando la problemática y teniendo en cuenta las potencialidades, yo sistematizo mi situación significativa. La denominación de la unidad didáctica tiene que estar de acuerdo a la situación significativa. De repente nos expresamos a través de panel, fórum, acerca de la problemática de contaminación ambiental. Fíjense, tiene relación con la situación significativa. Tipo de unidad, ¿no? Proyecto, módulo. Las competencias, ustedes ya saben, ¿no? Si yo tengo una situación significativa en la primera unidad, yo tengo 5 competencias. En el caso de la primera situación significativa, bien, yo tengo, para desarrollar las 5 competencias, las puedo desarrollar, claro, es opcional, o puede que desarrolle 3, no hay ningún inconveniente. Puede desarrollar producción de texto, comprensión de texto y expresión oral. Y puedo que a la siguiente pueda desarrollar comprensión de texto, producción de texto y interactúa con expresiones literarias. O pueda que desarrolle también las 5 competencias. Eso es opcional, teniendo en cuenta, ojo, el propósito de la unidad didáctica, tenerlo en cuenta. Bien, de acuerdo a ello yo perfilo mis capacidades. Ustedes ya saben que cada competencia, de alguna u otra manera, ¿no? Existe un sinnúmero de capacidades para cada competencia, pero no significa que yo voy a desarrollar todas las capacidades, decíamos. Puede que mi competencia de comprensión de textos escritos desarrolle solamente la capacidad, recupera información, ¿no? Reorganiza información y reflexiona, ¿no? Es cuestión de seleccionar el tiempo, la planificación por semana y el producto anual. Esto lo vamos a ver de manera práctica, ¿ya? Que es lo más importante. Solamente estoy en un primer momento compartiendo con ustedes estos esquemas. ¿Por qué son muy importantes estos esquemas? Porque de ahí depende de estos criterios generales que emana el Ministerio de Educación, se elabora la programación anual, de acuerdo con algunas modificaciones que yo puedo darle. Por ejemplo, tenemos también materiales y recursos y bibliografías. Bien, este es el modelo. Yo puedo incrementar valores. En el caso de la programación anual, vemos que no hay aquí, claro, lo puedo incrementar. ¿Por qué? Porque son muy importantes los valores que tenemos que desarrollar a nivel de la institución educativa con nuestros estudiantes. Imagínense, ya una pequeña modificación. Las situaciones significativas son las mismas para todas las áreas,
Sí, ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, porque estamos de repente utilizando ciertos criterios, o son las mismas o son las mismas. Hay un primer criterio que debemos compartir. Si la situación significativa puede ser para todas las áreas curriculares, sería magnífico. ¿Eso qué data? Una buena planificación curricular data que la institución educativa ha reunido a todos los docentes, se han puesto de acuerdo, han analizado el contexto del estudiante y han sistematizado sus situaciones significativas. Hay un equipo de trabajo coordinado. ¿Y por qué esto es muy importante? Que la situación significativa sea para todas las áreas. ¿Por qué? Porque los aprendizajes se van a interrelacionar, las áreas se van a interrelacionar y el estudiante le va a encontrar sentido a los aprendizajes contextuales y funcionales que se den en la escuela. Amerita un criterio. Pero en muchas de las instituciones educativas a veces es muy difícil ponernos de acuerdo. Incluso lo mismo el docente de comunicación, de matemáticas, a veces es difícil por la misma naturaleza del docente, por la misma naturaleza del contexto de la institución educativa. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que el área de comunicación puede elaborar también opcionalmente sus situaciones significativas, el área de matemática también, pero sí tenemos que tener en cuenta que las situaciones significativas las tienen que desarrollar las mismas todos los profesores del área de comunicación. Un profesor de primer grado y un profesor de quinto que estén desarrollando situaciones significativas diferentes, imagínense, ahí no hay una integración del área, no hay una integración de los aprendizajes. Muy bien, entonces a tenerlo en cuenta esos criterios, ¿no? Porque de repente es muy bueno la situación. Y hay instituciones educativas donde sí, ellos perfilan sus 4 o 5 situaciones significativas y se trabaja de la mejor manera. Pero sí hay que hacer la salvedad que la situación significativa para todos los profesores del área de comunicación debe ser la misma. Muy bien. Muy bien. Las ideas fuerzas de las innovaciones que se dan en la programación curricular. En la programación curricular, en lo que corresponde al área del área de comunicación, lo que corresponde a la programación anual. La programación anual implica establecer metas de aprendizaje a partir de la descripción de los mapas de progreso, del diagnóstico y de los aprendizajes fundamentales que se espera alcanzar a través de las situaciones significativas. Fíjense, entonces, la programación anual es una respuesta a esa situación significativa. ¿Por qué? Porque se van a plantear metas de aprendizaje con los productos, con los recursos didácticos, con las unidades de aprendizaje, con las sesiones de aprendizaje. La situación significativa es el punto de partida para generar las unidades didácticas. Así es. Yo, para generar o para seleccionar o para desarrollar mis competencias, mis capacidades, mis indicadores, ¿no?, precisados o de ruta, para tener en cuenta los aprendizajes esperados, tengo que partir de una situación significativa. Supongamos que la situación significativa sea contaminación ambiental. Entonces, fíjense, ya he direccionalizado ya los aprendizajes. ¿Qué me van a elaborar los alumnos? Muy bien, afiches en la producción de textos sobre esa problemática de la contaminación ambiental. ¿Qué me van a elaborar los alumnos? Textos informativos sobre la contaminación ambiental. Fíjense, pero la especialidad no se deja de lado. Más bien se aprovecha el contexto. ¿Qué van a leer los alumnos de cuarto o quinto? Textos argumentativos. ¿Sobre qué? Sobre la problemática de la contaminación ambiental, calentamiento global, etc. Textos más especializados. Y ahí está el recurso. Se puede, con el área de literatura, se puede relacionar, claro. En el caso, por ejemplo, de los gainados sin plumas, hay un problema ahí también que se relaciona con la contaminación ambiental y hay una bonita historia donde se va desarrollando.
Fíjense, entonces el fin estético, ya vamos a hablar de la competencia literaria, que es muy importante, donde lo que más interesa es el recurso estético para llevar al análisis en las sesiones del aprendizaje. Muy bien. Las unidades didácticas deben guardar una secuencialidad que asegure alcanzar las metas de aprendizaje descritas a partir de los mapas de progreso. Claro, esto significa que las unidades didácticas van a garantizar los aprendizajes que tienen que lograr nuestros estudiantes. Y a medida que los estudiantes van desarrollando su primera, segunda, tercera o cuarta unidad, el aprendizaje se vuelve más complejo. El estudiante logra desarrollar capacidades que de alguna u otra manera le van a permitir poner de manifiesto todos sus recursos, ¿no? En este caso de la utilización del lenguaje. Muy bien, entonces aspectos a tenerlo en cuenta. Y ahí nos demandan el Ministerio de Educación algunos elementos de la unidad didáctica a tener en cuenta. Muy bien, comenzamos con la descripción general y los aprendizajes esperados, ¿no? En este caso podemos se puede visualizar ahí en la diapositiva, ¿no?, el aprendizaje de la unidad a partir de lo establecido en la programación anual, ¿no? Cada unidad didáctica, estamos ya en algunos criterios generales de la unidad didáctica a tener en cuenta. La unidad didáctica se va a desprender de la descripción general de la situación significativa establecida en la programación anual. No hay un divorcio. ¿Por qué no hay un divorcio? Porque si yo planteo 4 unidades didácticas en mi programación anual con 4 situaciones significativas, entonces la primera situación significativa corresponderá a la primera unidad didáctica. ¿Y eso dónde se estableció? En la programación anual. Muy bien. Los aprendizajes esperados, ya saben ustedes, son las competencias, las capacidades y los indicadores establecidos en el área de comunicación. Pueden referirse a uno o más aprendizajes fundamentales siempre y cuando sin duda los propósitos que plantea el desarrollo en el área de comunicación. Ya sabemos que los aprendizajes fundamentales, de alguna u otra manera, no es que vamos a desarrollar solamente un aprendizaje fundamental en el área de comunicación, no, sino que de alguna u otra manera todos los aprendizajes fundamentales van a interactuar a medida que vamos a desarrollar nuestras competencias y nuestras capacidades. Innovación, la secuencia didáctica. Esto es sumamente importante y aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque depende de esta secuencia didáctica. Este es el corpus de alguna u otra manera. Esta es la innovación, lo que se denomina secuencia didáctica de el sustento de la unidad didáctica. Ahora, ¿por qué se denomina secuencia didáctica? A tener en cuenta: organización secuencial de las sesiones de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que lo más importante en la unidad didáctica es el corpus. ¿De qué? Es la integración, es la organización de qué, de las sesiones de aprendizaje. Entonces ahora yo diré, en mi primera unidad didáctica yo voy a desarrollar 15 sesiones de aprendizaje, pero no solamente las voy a mencionar, sino que ahora les voy a dar una denominación, voy a enumerarlas del 1 al 13, voy a darle una denominación y voy a perfilar las competencias y capacidades que voy a desarrollar en esa unidad didáctica, que es productos, que medios y materiales voy a utilizar y qué contenidos temáticos. Entonces fíjense, eso es sumamente importante, porque anteriormente se elaboraban las unidades didácticas, pero recién en la sesión de aprendizaje se iba perfilando qué competencias, qué capacidades, qué contenidos se iba a desarrollar, y no sabíamos incluso cuántas sesiones se iba a desarrollar. De repente el docente terminaba desarrollando solamente 10, 12, 13, ahora no. Ahora la unidad didáctica es la secuencia didáctica de qué, de las sesiones de aprendizaje. Es por eso que yo les invito a
que revisen la plataforma de jornada escolar completa. Y en jornada escolar completa, al inicio de la planificación de la unidad didáctica o al inicio de la programación de una sesión de aprendizaje aparece número de sesión 2 de 15, 3 de 15, 4 de 15 y aparecen ya numeradas. ¿Por qué? Porque eso se hizo en la unidad didáctica. Entonces ahora tenemos que tener ese corpus. Ese es el sustento, esa es la secuencia didáctica, la secuencia lógica. El conjunto de sesiones de aprendizaje es el sustento, es el corazón de la unidad didáctica. Cada sesión debe contener las capacidades a trabajar mediante qué conocimientos estratégicos, además el tiempo y los recursos. Fíjense, si nosotros hacemos toda esta planificación, cuántas sesiones, las sesiones con sus capacidades, con los contenidos temáticos, con el tiempo, con los recursos, solamente eso que aparece en la unidad didáctica planificada se va a trasladar a la sesión de aprendizaje. ¿Y qué nos vamos a preocupar ahora en la sesión de aprendizaje? Ya no de los aprendizajes esperados, ya no de los recursos, del tiempo, porque eso ya está planificado en la unidad didáctica, solamente se va a jalar. Sino tenemos que preocuparnos ahora por la estrategia metodológica que es el corazón de la sesión de aprendizaje. Entonces fíjense cómo nos adelantan aquí los recursos didácticos, el trabajo de planificación que demanda eso. Luego tengo en cuenta una evaluación, verifica el logro de los aprendizajes esperados a través de los indicadores de desempeño y especifica situaciones de evaluación y los instrumentos netamente cualitativos. Título, situación significativa y producto. El título sintetiza el resultado o producto de la unidad. Sin duda, siempre nos expresamos a través de panel, foro, ahí se expresa el producto de la unidad. El más latente, de repente el producto más amplio o que manifieste esa consolidación de los aprendizajes esperados que queremos lograr. Pero ustedes saben que siempre vamos a desarrollar más de un producto. La situación significativa es el hilo conductor de la unidad, claro, porque los recursos didácticos, los conocimientos, los aprendizajes esperados tienen que responder a esa problemática, a esa situación significativa. Los productos responden a la situación significativa siendo tangibles o intangibles. Innovaciones a tener en cuenta en la unidad didáctica. Primero, que los aprendizajes esperados son las competencias, las capacidades y los indicadores. Segundo, que lo más importante de la unidad didáctica es la planificación del conjunto de sesiones de aprendizaje. Y tercero, que hay productos que tenemos que desarrollar en las diferentes unidades de aprendizaje. Esto amerita un comentario y un análisis muy importante, colegas. ¿Por qué? Porque usted en la unidad didáctica, cuando usted planifique ya la secuencia de sesiones de aprendizaje, va a tener en cuenta ya si va a desarrollar a lo largo todas las competencias, todos los indicadores, porque de alguna u otra manera en lo que corresponde en la secuencia en lo que corresponde a la unidad didáctica, cuando yo elaboro las sesiones de aprendizaje, que es el corpus de las sesiones de la unidad didáctica, ya tengo que precisar ahí el indicador de ruta. Entonces ya tengo que seleccionar mis contenidos temáticos y tengo que seleccionar mis capacidades, mis indicadores, de tal manera que ya no voy a esperar cuando llegue la planificación de la sesión. Mis aprendizajes esperados ya están planificados en mi secuencia didáctica. Tenerlo en cuenta. Nos ahorra un montón, es muchísimo trabajo, es cierto, pero si ustedes pueden ver en la plataforma G, la unidad didáctica, aparece la sesión de aprendizaje con todos sus contenidos temáticos, con sus indicadores de ruta, el tiempo correspondiente y sus aprendizajes esperados. Y ahí tengo el esquema, podemos compartir con ustedes el esquema que demanda el Ministerio de Educación, ¿no? El título que va
a tener relación con la situación significativa, los datos informativos de acuerdo al contexto de la institución educativa y la descripción, ¿no? Se enfatiza en la situación de aprendizaje identificados en la programación anual que se busca lograr. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta en esta descripción? Cuando dice se enfatiza en la situación de aprendizaje identificada en la programación anual, que esta descripción tiene que estar muy acorde con la situación significativa. Aquí tengo que explicar, tengo que describir, tengo que fundamentar, ¿no? ¿Por qué se ha seleccionado o sistematizado esa situación significativa y cómo yo voy a dar respuesta a esa situación significativa para generar aprendizajes esperados en base a competencias, capacidades e indicadores? Aprendizajes esperados en las unidades didácticas. Aparecen las competencias, las capacidades y el campo temático, fíjense. Entonces ya en la unidad didáctica yo voy a ver por cada unidad didáctica qué competencias voy a desarrollar, qué capacidades, qué campo temático, qué indicadores contextualizados, no solamente los indicadores de ruta, sino ya contextualizados, es decir, precisados, los instrumentos de evaluación y producto, ¿no? Y en la secuencia didáctica aquí aparece la innovación, número de sesiones, 1, 2, 3, 4, 5, de repente 13 sesiones de acuerdo al tiempo, o 14 o 15 sesiones. Sesiones de aprendizaje, la denominación de la sesión de aprendizaje. Si nos expresamos a través de panel forum, por ejemplo, una sesión de aprendizaje, o de repente elaboramos organizadores gráficos de la literatura greco-latina, otra sesión de aprendizaje, ¿no? O elaboramos textos informativos de la contaminación ambiental, que corresponde a la producción de textos escritos. ¿Qué recursos y materiales voy a utilizar por cada sesión? No por todas las sesiones, sino en la sesión número 1, que tiene su denominación, qué recursos y materiales yo voy a utilizar. Esto es sumamente importante. ¿Qué campos temáticos? Muy bien, en la primera sesión de repente campo temático de expresión oral, la técnica, panel forum, mesa redonda, o el texto informativo, el discurso, etcétera. Literatura grecolatina, contexto, características, principales representantes. Entonces, vamos a delimitar ya el campo temático por cada sesión de aprendizaje. ¿Qué estrategia metodológica voy a utilizar yo en esta sesión de aprendizaje? Fíjense, de repente antes, durante y después de la lectura, en comprensión de textos escritos, el tiempo y el producto. Entonces, fíjense, podemos darnos cuenta que en la secuencia didáctica de una determinada unidad didáctica ya aparece las sesiones de aprendizaje, aparecen las competencias, las capacidades que vamos a lograr. Entonces, fíjense, para ello, todos estos aspectos, todos estos criterios son sumamente importantes a tenerlos en cuenta en la planificación. Y llegamos hasta la sesión de aprendizaje. Muy bien. Le decíamos que el corazón o lo más importante con las rutas de aprendizaje, con el enfoque comunicativo textual, con el desarrollo del enfoque por competencias en el nuevo sistema curricular, lo más importante en la unidad didáctica es el corpus, es la organización de las sesiones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya van a aparecer los aprendizajes esperados, cómo vamos a atender, con qué recursos, cómo vamos a desarrollar nuestra sesión de aprendizaje y qué contenidos temáticos vamos a desarrollar. En el caso de la sesión de aprendizaje, hay mucho trabajo que hacer, sí, pero los aprendizajes esperados ya simplemente los vamos a extraer ¿de dónde? De la unidad didáctica. ¿Por qué? Porque ya está planificado, las competencias, las capacidades y los indicadores ya están precisados o contextualizados, que es lo más importante. Entonces, los aprendizajes esperados ya no se van en la sesión de aprendizaje, se van a decidir, ¿no? Sino simplemente se van de alguna u otra manera a extraer de la secuencia de sesión de aprendizaje de cada sesión que corresponde. Y mi preocupación, ¿dónde está? En perfilar cuáles son las actividades o procedimientos que van a enmarcar o consolidar una estrategia metodológica didáctica.
Y es ahí donde yo tengo que utilizar el módulo de la ruta del aprendizaje, porque ahí aparecen y está muy explícito. La ruta de aprendizaje son las estrategias metodológicas que permiten o son un apoyo para la labor docente. Entonces yo tengo que enfocarme qué estrategia metodológica me va a servir para poder desarrollar estas competencias, estas capacidades, juntamente con los contenidos temáticos que voy a tener en cuenta. Bien, y luego el resto creo que nosotros ya lo conocemos. La secuencia didáctica, sin duda, ¿no? Es que estos son los momentos o etapas generales de una sesión de aprendizaje, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Y que dentro de este inicio, dentro del desarrollo y este cierre, aparecen los procesos pedagógicos, ¿no? Como la motivación, la activación de los saberes previos, la transferencia, la construcción del conocimiento. Esos procesos pedagógicos, la metacognición, están dentro de la fase del inicio, del desarrollo y del cierre. ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta con ruta de aprendizaje? Que toda sesión de aprendizaje tiene 3 momentos: el inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio establece los propósitos, retos o conflictos cognitivos, motivación, metas de aprendizaje y saberes previos. Ahí está explícito los procesos pedagógicos que corresponden al inicio. El desarrollo consiste en gestión y acompañamiento del aprendizaje en la construcción o en la transferencia del aprendizaje. Y el cierre establece las conclusiones, puntualizaciones, organización de la sesión siguiente. A tener en cuenta y recordándoles que la sesión de aprendizaje es una secuencialidad. Si yo desarrollo la comprensión de textos narrativos, ellos están prestos para desarrollar la producción de textos narrativos, a tener en cuenta. Y ahí aparece también la evaluación y la metacognición, a tenerlo en cuenta. Muy bien. La evaluación debe ser formativa para regular el aprendizaje. Una evaluación sin duda basado en el desarrollo de capacidades y de competencias, con instrumentos netamente cualitativos, llámese rúbricas, llámese listas de cotejos, etc. Actividades previas y trabajo en casa opcional. Las actividades previas se refieren a la preparación de la sesión. Los trabajos en casa no deben exceder las posibilidades del tiempo. Por ahí había unos criterios que con la ruta de aprendizaje los trabajos o las actividades extracurriculares ya no van. Sí van, colegas. Una tarea, una investigación es muy importante. ¿Por qué? Porque el estudiante no solamente aprende en el contexto de la institución educativa, sino también aprende fuera del contexto de la institución educativa, y por eso establece la relación con pares, con sus padres también, con algunos familiares, con algunas personas mayores, que de alguna u otra manera puede servir de apoyo. Pero a tener en cuenta, esos trabajos en casa tienen que ser pertinentes, es decir, de acuerdo al tiempo adecuado, y también tiene que ser de repente una investigación, una transferencia del conocimiento, ¿no?, que amerite conseguir objetivos claros y precisos, y no sobresaturarlo al estudiante, porque si los sobresaturamos, de repente de alguna u otra manera no estamos logrando los aprendizajes esperados. Entonces ahí hay que tener bastante mesura al momento de dejar un trabajo en casa. El título de los aprendizajes esperados. El título sintetiza la situación del aprendizaje. Los aprendizajes esperados comprenden las competencias, las capacidades e indicadores, y se puede desarrollar una o más competencias, capacidades e indicadores. Esto es sumamente importante, colegas, este criterio. En una sesión de aprendizaje se puede desarrollar una o más competencias, o puede desarrollar más de una capacidad y más de un indicador, a tenerlo en cuenta. Entonces, esto que va a depender de la selección que usted haga. Colegas, con esa información hemos dado un panorama general de los criterios que vierte el Ministerio de Educación a través de estas diapositivas, de algunas modificaciones que se han dado con la ruta del aprendizaje.
Y ahí aparece la sesión de aprendizaje, el esquema, denominación, ¿no?, de la sesión de aprendizaje, los datos informativos, los aprendizajes esperados, ya sabemos, son las competencias y capacidades indicadores. ¿De dónde lo vamos a extraer? De la unidad didáctica, que ya está planificado de acuerdo al número de sesión. La secuencia didáctica, existen los 3 momentos: inicio, ¿no?, desarrollo y cierre. Las estrategias, las actividades y estrategias didácticas, que es lo más importante, los materiales, los instrumentos y el tiempo. Y la evaluación. Recuerden, ¿no?, que estamos atendiendo una evaluación por competencias y los instrumentos adecuados. Entonces, ¿qué amerita aquí a tener en cuenta, colegas? Que cuando usted desarrolle una sesión de aprendizaje, es muy importante que usted también construya. Yo debo construir o debo elaborar no solamente instrumentos de evaluación, sino también debo elaborar recursos didácticos. Esos recursos didácticos me permiten que he hecho una buena planificación. ¿Qué significa un recurso didáctico? Significa, de alguna u otra manera, que yo tenga en cuenta mis aprendizajes esperados, mis competencias, mis capacidades, y he planificado la clase de tal manera que quiero que logren mis estudiantes dichos aprendizajes. Pongamos algún ejemplo. De repente, data mucho la creatividad que un estudiante elabore a su creatividad un esquema, un organizador gráfico. Pero puede que yo utilice un recurso didáctico y elabore un mapa conceptual con las líneas, con espacios en blancos, todo lo demás, ¿no? Entonces ya, y le puedo ofrecer al estudiante. O de repente, muchas veces, otra opción, se forman grupos de trabajo o equipos de trabajo, y los equipos de trabajo están sustentando su investigación, su información, su producto. ¿Y qué está haciendo el resto de la clase, el resto de estudiantes? Simplemente no está tomando atención, no presta atención a las sugerencias, a la construcción del conocimiento que los estudiantes han logrado. ¿Puedo elaborar ahí un recurso didáctico? Claro. Elaboro un recurso didáctico con ideas principales y ideas secundarias de las diferentes exposiciones, y se le entrega una ficha de trabajo en forma individual al estudiante. Entonces, ¿eso qué presta? La planificación de una sesión de aprendizaje donde el estudiante va a estar presto y va a escuchar esto y va a elaborar sus ideas principales, secundarias, de acuerdo a las exposiciones que están dando sus compañeros. Entonces, eso amerita que nosotros estemos pensando constantemente que el estudiante necesita del monitoreo, del acompañamiento respectivo, pero que existen estrategias adecuadas y recursos didácticos que nos pueden apoyar mucho para lograr nuestros aprendizajes esperados. Bien, no quise ingresar directamente a la planificación de la programación curricular sin haber compartido estas diapositivas, porque el trabajo que uno tiene que hacer, la planificación que yo tengo que hacer en mi institución educativa, tiene que tener un sustento, y ese sustento son los criterios que emana el Ministerio de Educación, ¿no? Porque de repente alguien se puede, pero usted tiene que planificar productos. ¿Y dónde salió eso? Muy bien, correcto. Por eso es muy importante, colegas, yo les invito a leer el documento referente a planificación curricular, que es Orientaciones de Planificación Curricular, ¿no?, que sacó el Ministerio de Educación del año 2014. Y ahí aparece todo lo referente a la situación significativa, aparece todo lo referente a los productos, ¿no?, y aparece todo esto, todos los sustentos pedagógicos y curriculares, para de alguna u otra manera no caer en el vacío, sino que cuando yo elaboro una programación curricular, lo estoy elaborando con ciertos criterios curriculares y con ciertos criterios pedagógicos, que son lo más importante. Bien, entonces vamos a compartir con ustedes algunas diapositivas de una programación curricular ya elaborada, que es lo más importante, el producto, y esto le va a servir mucho porque vamos a conversar paso a paso cómo se ha elaborado esta programación curricular anual. Bien, información general.
tenemos la institución educativa que corresponde, el área curricular es comunicación, nivel y ciclo, en este caso secundaria ciclo 7, que corresponde a tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, grado y sección, quinto, las secciones que corresponden, que tienen a su cargo, el año lectivo 2016, el profesor responsable, la directora, el subdirector y el coordinador, ¿no? Esto puede variar de acuerdo, ¿no? Porque de repente alguien puede mencionar y decir, no, primero debe ir la directora, después el subdirector, después el coordinador, etc. Son criterios que ameritan la decisión pertinente y profesional que usted tiene. Solamente hay que tener en cuenta aquí algo muy importante, colegas, y quiero que ustedes lo logren, que si hay más de un profesor que comparte el grado, de repente hay 3 profesores para primer grado de secundaria, tienen que sentarse y formar un equipo de trabajo y presentar la misma programación curricular. Eso ayuda muchísimo a la consolidación del área. Y si no hay en la institución educativa, ustedes den el ejemplo en el área de comunicación, porque es una de las áreas ejes dentro de la institución educativa. Tenemos que sumar esfuerzos por hacer una planificación curricular a nivel de grado. Esto es sumamente importante. Bien, ¿qué tenemos ahí en la descripción? En la descripción general. Esto es simplemente un modelo que ya vamos a ir hablando, que yo lo puedo modificar y que ustedes lo pueden realimentar mucho más, ¿no? Fíjense, el área de comunicación pretende desarrollar en el estudiante la competencia comunicativa a través del enfoque comunicativo textual, que es el propósito del área. Desarrollando las competencias, comprende textos orales, se expresa oralmente, comprende textos escritos, produce textos escritos e interactúa con expresiones literarias. Tenemos ahí sistematizado las 5 competencias del área de comunicación. Con la competencia actual, ¿no?, interactúa con expresiones literarias, así como la competencia de entornos virtuales para que el estudiante interactúe con las TIC, que busca desarrollar en el estudiante las competencias y capacidades comunicativas aplicando estrategias metodológicas para la comprensión, producción, comprensión y expresión de textos orales y escritos. A recordarles, colegas, que hay un módulo de entornos virtuales, y si la institución educativa está utilizando las TIC, ese módulo ayuda muchísimo para integrar el conocimiento del área de comunicación con las TIC. A tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque la comunicación digital, los recursos digitales que utilizan no son ajenos ahora para el desarrollo de la competencia comunicativa en el área de comunicación. El estudiante debe asumir un rol activo y protagonista en su propio aprendizaje, mejorando su desempeño y calidad de aprendizaje. Las situaciones significativas de contaminación ambiental, familias disfuncionales, drogadicción, pandillaje, así como la potencialidad de identidad cultural nos permite la búsqueda de estrategias diversas que permiten poner en manifiesto las capacidades de expresión, comprensión y producción oral. Fíjense, ¿qué hemos hecho ahí? En forma general hay una descripción de las situaciones significativas, hay un acercamiento de las situaciones significativas en forma que vamos a entender, pero eso lo hemos extraído del contexto. Y si aplico ciertos criterios, ciertas estrategias adecuadas para poder sistematizar mis situaciones significativas, la problemática del contexto, entonces es sumamente importante. De repente hay muchas familias disfuncionales, eso salió en la ficha de matrícula, ¿no?, aplicando diferentes instrumentos. Eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos enfocando la situación significativa de forma objetiva para responder esa problemática. Muy bien. La expresión oral se puede trabajar a través de técnicas de participación individual como grupal, mesas redondas, paneles foros, entrevistas a autoridades y otras que permiten abordar el problema o potencialidad local desde una posición de crítica, difusión, etc. La comprensión haciendo uso de estrategias diversas que va desde la lectura de textos de estructura simple hasta dos de tipo compleja. Para el caso de producción, los productos a lograr serían textos informativos y otros de mayor complejidad, en los que se ponga de manifiesto el dominio de recursos cohesivos, propósitos destinatarios, vocabulario, etc. Y se están perfilando ya algunos productos ahí, como ustedes pueden ver,
textos informativos, utilización de diversas técnicas grupales, mesas redondas, paneles forum, etc. Cómo se va planificando y cómo se va dando respuesta a la situación significativa. Cada unidad didáctica aborda por separado una situación significativa que tendrá por objetivo movilizar las tres capacidades y despertar el interés de los estudiantes por el medio de abordar temas a tener en cuenta, ¿no? Entonces, las competencias, las capacidades que se tienen que desarrollar es en base, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que amerita a tener en cuenta aquí? Sin duda que debemos tener en cuenta todos estos aspectos de la situación significativa y del contexto del estudiante. Bien, esto es sumamente práctico a tener en cuenta. Bien, ¿qué otros aspectos podemos plantear ahí? Nuestras competencias en la área que tienen relación directamente con los aprendizajes fundamentales. Esta es nuestra cartilla de presentación. Esto tiene que estar en nuestra programación anual. Esto tiene que estar también explícito, le decía, y ojalá lo puedan hacer los profesores de comunicación, lo puedan hacer. En este caso, este cartel debe estar explícito en todas las aulas de primero a quinto, bajo la responsabilidad del profesor de comunicación. Porque el alumno, cuando desarrolla las sesiones de aprendizaje, o el docente cuando desarrolla el aprendizaje, va a decir, voy a desarrollar tal sesión que me va a permitir desarrollar tal competencia, comprensión de textos escritos, y vamos a movilizar en esta sesión, o vamos a desarrollar tales capacidades: recupera información, reorganiza, infiere y reflexiona. Y el alumno se va a familiarizar con las capacidades y las competencias, y se va a dar cuenta qué tipo de aprendizajes esperados está desarrollando. ¿Cómo podemos incorporar las TIC en comunicación? Esto es sumamente importante. Las TIC es una puerta abierta para poder de alguna u otra manera desarrollar la competencia comunicativa. ¿Cómo puedo yo desarrollar, incorporar las TIC en este proceso, teniendo en cuenta el desarrollo de competencias y capacidades? Por ejemplo, fíjense, la competencia de interactúa con expresiones literarias. Vamos a llegar a esa competencia, que el estudiante va a analizar un texto, un determinado texto, y va a encontrar o va a identificar ahí diferentes tópicos. Puede ser el tópico de discriminación social, puede ser el tópico de identidad cultural. Cuando analiza esos tópicos y encuentra el fin estético del texto, va a descubrir muchas ideologías, los repertorios que utiliza el autor, y también la creación o el perfil de las identidades que se van creando en la utilización del lenguaje. Y a través de las TIC nosotros podemos utilizar un sinnúmero de recursos, podemos incorporar las TIC. ¿En qué sentido? La literatura en este caso demanda que, en el caso de la expresión literaria, interactuemos con otros tipos de textos, con otros tipos de textos discursivos, que pueden ser canciones, que pueden ser videos, ¿no? Fíjense, a tener en cuenta, yo analizo un fragmento de Metamorfosis, ¿no? Muy bien, la transformación del ser humano en un insecto, la degradación del ser humano, la pérdida de valores, en el análisis profundo de esta obra literaria de Frank Kafka. ¿Cómo puede incorporar que el alumno busque la intertextualidad? Imagínense el tráiler de la película La Mosca, la similitud que puede encontrar, cómo relaciona y qué tópico va a encontrar ahí, qué representaciones sociales, por qué el autor lo plantea, por qué esa transformación. Imagínense. Y puede incorporar también una canción en la expresión, y está utilizando las TIC, de tal manera que cuando usted se da cuenta que las TIC
no solamente va a ser un recurso donde el estudiante va a ir y escribió un poema y lo va a digitar y lo va a presentar y lo va a imprimir, ¿no? Esa no es la funcionalidad de las TIC, sino la funcionalidad de las TIC es algo mucho más profunda, que el profesor con el estudiante utilice estos medios. ¿Para qué? Para poder ampliar el conocimiento del estudiante, para que el estudiante vea que esos tópicos también aparecen en la utilización de ciertos recursos. Ese es un ejemplo. Por cierto, hay un sinnúmero de, ¿cierto? Utilizar, por ejemplo, yo como docente, crear un blog y que el estudiante, ¿no?, tenga la dirección de ese blog y se aplique de alguna u otra manera un foro, ¿no? Un foro donde de repente presenten sus trabajos y también hagan comentario y asuman una actitud crítica de los textos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy incorporando las TIC, pero estoy incorporando también a mis estudiantes a que asuman una actitud crítica y reflexiva utilizando el uso de recursos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan en este sentido? Que las TIC es el espacio correcto para generar un aprendizaje de calidad, y que las TIC debe estar acorde con los avances científicos. Entonces, yo como docente, si planteo un blog literario, si planteo un foro fin de semana de los trabajos, pero que el estudiante no solamente lea su trabajo, sino lea los trabajos y asuma una actitud crítica de esos trabajos, y plantea algunas interrogantes, o plantear un chat, imagínense, ¿no? Entonces ese espacio, esa es la incorporación que deberíamos tener en cuenta. Es sumamente amplio, amerita leer el módulo, pero sin duda tenemos que integrar la incorporación de las TIC a ese espacio. Muy bien, entonces le decía que esto es el cartel de las competencias y capacidades. Primer criterio: estas competencias y estas capacidades se van a sistematizar conforme están, no se van a precisar, colegas. En algunos casos, colegas, hubo comentarios de algunas capacitaciones donde las capacidades se estaban precisando, colegas. Las competencias y las capacidades no se precisan, hay un criterio, se seleccionan, se sistematizan tal como están. ¿Qué es lo que se precisa o qué es lo que se modifica en todo caso? Es el indicador de ruta, correcto, a tener en cuenta, ¿ya? Entonces, fíjense, ya conocemos comprende textos orales, se expresa oralmente, comprende textos escritos, produce textos escritos e interactúa con expresiones literarias. Aquí les doy un pequeño alcance, que esto amerita que vamos a verlo en otra sesión cuando analicemos. Hay mucho material sobre esta competencia, pero les doy un alcance porque ya se acercan las clases y es bueno que ustedes estén vislumbrados con esto. ¿Qué significa esta competencia? Interactúa con expresiones literarias, y la capacidad interpreta textos literarios en relación con diversos contextos. Es una primera capacidad. La segunda capacidad crea textos literarios según sus necesidades expresivas, y la tercera capacidad se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural. Ojo, no hay que confundir. Acá tenemos comprensión de textos escritos, interactúa con expresiones literarias. Muy bien, yo puedo analizar y comentar el cuento El Caballero Carmelo o una poesía de José Santos Chocano dentro de la comprensión de textos escritos, pero atiendo más a qué, con el reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. ¿Qué voy a atender? ¿No? El nivel literal, inferencial, crítico, reflexivo, pero atiendo más la temática. ¿Para qué? Para llevarlo que asuman una actitud crítica y reflexiva de lo que está simbolizando o planteando la temática del texto.
Pero en el caso de interactúa con expresiones literarias, esta competencia es mucho más profunda, es mucho más precisa en nuestra especialidad. Entonces yo como profesor del área de comunicación no tengo que hacer el análisis al igual que comprensión de textos escritos, sino que tengo que hacer el análisis y comentario de estas expresiones literarias, pero atendiendo el fin estético de la literatura. Es decir, llevar un análisis si hay figuras literarias, si hay punto de vista del narrador testigo o omnisciente, si hay técnicas narrativas que ha utilizado el autor. Fíjense, entonces el fin de esta expresión es netamente estética. Y ver los tópicos y cómo estas expresiones literarias se relacionan con otros tópicos, se interactúan, ¿no? Se vinculan con otras tradiciones literarias que plantean un diálogo intercultural y se ve en el tópico de distinta manera. Pero eso es la finalidad, porque estamos confundiendo en algunos aspectos. Interactúan con expresiones literarias. No, muy bien, todo lo que es literatura, entonces voy a plantear Paco Yunque porque es un texto literario. No, ese texto también me sirve para comprensión de textos escritos, porque para ver las diferentes capacidades. Pero en el caso de acá, el análisis y comentario ya es la función estética netamente del lenguaje a tenerlo en cuenta. Y por eso aquí dice, crea textos literarios según sus necesidades expresivas. Y cuando el alumno va a crear textos literarios, no va a crear cualquier texto, un texto informativo sino que va a crear textos literarios utilizando figuras literarias, metáforas, puntos de vista, técnicas narrativas, etcétera, a tener en cuenta. ¿Ya, colegas? Muy bien, eso es un acercamiento, porque de repente decimos, no, muy bien, este texto como es literario me va a permitir desarrollar, interactúa con expresión literaria. No, también para comprensión de textos escritos, pero de acuerdo a las capacidades que yo quiera desarrollar. Y fíjense cómo hemos hecho acá una modificación en cuanto al modelo que brindó el Ministerio de Educación. No está el cartel de valores y actitudes, pero yo en mis 4 bimestres puedo proponer. ¿Por qué? Porque los valores son muy importantes. Que en una institución educativa haya la práctica de valores está ayudando mucho, de alguna u otra manera, para poder conseguir no solamente aprendizajes esperados de calidad, sino formar integralmente a la persona, que eso es lo que pretende el sistema curricular. Entonces yo puedo incorporar, puedo modificar yo esta estructura y puedo plantear mis determinados valores por institución educativa. Esto se supone que son institucionales, ¿no? Ya de acuerdo a la institución educativa. Y ahí está. Las metas de aprendizaje de acuerdo a los mapas de progreso. Lectura, escritura y comunicación oral que tenemos nosotros los mapas de progreso, pero con la salvedad. Estos mapas de progreso o estos enunciados corresponden al 7º ciclo. ¿Y por qué corresponden al 7º ciclo? Porque esta programación anual es de 5º año de secundaria. Si usted es profesor de primero y segundo, entonces va a variar. ¿Por qué? Porque en el caso el mapa de progreso plantea la complejidad del aprendizaje a tenerlo en cuenta. La calendarización, fíjense, que usted la puede incorporar y que tiene que ir de todas maneras, porque el esquema que nos brinda el Ministerio de Educación es sumamente general, pero nosotros necesitamos una calendarización, ¿no?, donde tengamos en cuenta el inicio, el término, el número de semanas y el número de horas por cada bimestre para hacer una muy buena planificación. Y esto ayuda muchísimo al momento que yo voy a elaborar mis unidades didácticas, porque de repente encuentro un bimestre con mayor número de semanas y las sesiones de aprendizaje por supuesto que van a ser menos. Actividades institucionales como el calendario cívico escolar, a tenerlo en cuenta que esto va a variar de acuerdo a la institución educativa, pero es muy importante esto tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque esto amerita tomar las previsiones del caso y ver la contextualización también de los aprendizajes y las situaciones
comunicativas para poder incorporarlas en las sesiones de aprendizaje. Y esto es lo que más interesa. Aquí sí, colegas, tenemos que tratar esto con pinzas, porque de acuerdo a lo que usted plantee, usted va a desarrollar algunos aspectos muy importantes en la planificación. En cada bimestre se trata un valor, no necesariamente eso de acuerdo a la institución educativa. Si todos nos ponemos de acuerdo que el primer bimestre pues vamos a trabajar tal valor, bien, pero si de repente dicen no podemos trabajar dos valores, eso ya depende del criterio de la institución educativa, ¿no es cierto? Sí. Bien, fíjense, ¿qué tenemos en las unidades, aquí en la unidad didáctica? A ver, tenemos el número. Si yo estoy trabajando por bimestre, supongamos, yo asumo que cada unidad me va a ser un bimestre, o asumo que por cada bimestre voy a planificar 2 unidades. Sí. Se recomienda que se elabore una unidad y para un bimestre. ¿Por qué? Porque las competencias y capacidades que vamos a desarrollar son amplias, a tenerlas en cuenta. Entonces yo tengo aquí, estoy planteando un modelo nada más, voy a plantear 4 unidades. Entonces aquí tengo la unidad 1, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Porque nos llevaríamos 2 horas analizando este esquema. Entonces tendríamos luego número 2, 3 y 4. Nombre de la unidad. Cada unidad tiene que tener, por lógica, su nombre. Por ejemplo, en la primera unidad nos expresamos y participamos mediante la técnica grupal, el panel forum, para poder afrontar la problemática de la contaminación ambiental. Fíjense cómo ingresa aquí la situación significativa ya. ¿Y cuál es la situación significativa ahí? Es contaminación ambiental. ¿Qué tipo de unidad? ¿Qué tipo? Unidad de aprendizaje. Ahora, fíjense aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, ¿qué competencias voy a desarrollar en esta unidad? Se expresa oralmente, comprende textos escritos, produce textos escritos y interactúa con expresiones literarias. ¿Nos vamos a ir? Y ya no hay otra. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Que en esta unidad yo voy a desarrollar no las 5 competencias, sino solamente 4 competencias. Quiero desarrollar 5 competencias, ya, pero sería muy amplio. Estoy teniendo 4 competencias, que pueden ser 3 también. Simplemente se expresa oralmente, comprende 3 textos escritos y produce textos escritos. Y expresiones literarias puedo desarrollarlo para la otra unidad. Pero en este caso yo he seleccionado las 4 competencias. Muy bien. Las capacidades. Recuerden ustedes, las capacidades, fíjense, aquí se expresa oralmente. Tiene 2 capacidades. Adecua sus textos orales a la situación significativa y expresa con claridad sus ideas. Esto simplemente hay que seleccionarlo, correcto. Esto hay que seleccionarlo, tiene relación directa con se expresa oralmente, que tiene, correcto, dos capacidades. Se expresa oralmente. Comprende textos escritos, fíjense, está de color verde y aparece aquí. Recupera información en diversos tipos de textos según reorganiza información en diversos tipos de textos, infiere el significado del texto y reflexiona. Todas las capacidades aquí he creído conveniente que las voy a desarrollar en esta competencia, en esta unidad didáctica. Ahora me voy, produce textos escritos, me voy a la siguiente diapositiva y aquí planifica la producción de textos diversos, textualiza experiencias, ideas y reflexiona sobre el proceso de producción de textos escritos. Y luego ustedes se han podido dar cuenta aquí en el caso de interactúa con expresiones literarias. Fíjense, si se pueden dar cuenta aquí, ¿cuántas capacidades tiene la competencia interactúa con expresiones literarias? Vamos a darnos cuenta, ya esto es bueno interactuar. ¿Cuántas competencias tiene?
Tiene 3. Interpreta textos literarios en relación con diversos contextos, crea textos literarios según su necesidad y se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural. Pero ¿qué se ha hecho en la sistematización de la organización de unidades didácticas en interactúa con expresiones literarias? Solamente se ha creído conveniente seleccionar 2. Interpreta textos literarios en relación con diversos contextos y se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo intercultural. ¿Y qué se ha dejado de lado? El crea. Para después que el alumno ya vaya visualizando estas capacidades, ya esté presto a la creación de su texto literario. Fíjense, entonces ¿qué hay que tener en cuenta aquí? ¿Qué es lo que le estoy demostrando aquí? Le estoy demostrando aquí, colegas, que de alguna u otra manera, le estoy demostrando aquí que las competencias se seleccionan. ¿Tengo que desarrollar todo? No. Las capacidades también se seleccionan. ¿Tengo que desarrollar todas? No. Las que yo crea convenientes según mi propósito que tiene mi unidad didáctica en este caso y de acuerdo a mis contenidos temáticos. A tenerlas en cuenta. Bien, entonces, ¿qué es lo que se plantea en este caso? ¿No? De alguna u otra manera, yo puedo visualizar que tengo que seleccionar las competencias, las capacidades a tener en cuenta y las puedo plantear, las puedo seleccionar. Muy bien. Ahora, esto amerita a mí que yo me ponga a reflexionar, correcto. Esto amerita sin duda que yo me ponga a reflexionar y diga, si yo me voy, por aquí hay una pregunta y que es bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Si en el caso del CIAGI me traen las 5 competencias y que yo tengo que plantear por bimestre todo lo demás, ¿no? Que es una exigencia del Ministerio de Educación, todo lo demás, queda la opción, por eso, ¿no? Queda la opción. Si yo en la primera unidad desarrollo 4 competencias, entonces en la segunda unidad, para el siguiente bimestre, ¿qué voy a hacer? Voy a atender la otra competencia que estoy dejando de lado y de tal manera que yo voy a completar. Si en el caso yo lo hago por bimestre, necesariamente como es amplio, tendría que tocar las 5 competencias para hacer el reporte en mi evaluación, ¿no? Claro, ese es sumamente obvio. Y los ejes regionales, ¿dónde se ubicarían? Claro, los ejes regionales, al igual como los temas transversales que algunos los toman, se tiene que colocar en la programación netamente anual, como el cartel de valores, a tenerlos en cuenta, ¿no? Eso ya depende de la diversificación curricular, porque hay criterios, hay proyectos regionales también a tenerlos en cuenta. De hecho, eso ayuda mucho a la contextualización, a tenerlo en cuenta. Bien, entonces, colegas, a tenerlo en cuenta las competencias y las capacidades, no necesariamente todas, sino las que me van a servir a mí para lograr los aprendizajes esperados. Luego aquí aparece el indicador. Fíjense, ¿qué voy a colocar aquí? Por cada, si ustedes se dan cuenta aquí, esta capacidad tiene más de un indicador y acá se ha seleccionado uno. Esta capacidad expresa también tiene más de un indicador. Esta capacidad recupera tiene más de un indicador. Y esta capacidad reorganiza tiene más de un indicador. Por ejemplo, en la capacidad reorganiza la información de diversos tipos de texto. ¿Qué capacidades tiene? Parafrasea el contenido de texto de estructura compleja y vocabulario variado y especializado, y también establece semejanzas y diferencias entre las razones, datos, hechos, características, acciones y lugares de un texto con estructura compleja. ¿Qué se ha dejado de lado?
Él construye organizadores gráficos, mapas conceptuales, esquemas, cuadros sinópticos. Simplemente se ha seleccionado 2 indicadores de ruta. Pero hay que tener en cuenta aquí en la selección, el indicador aquí en la programación anual no va precisado, sino se coloca el indicador de ruta. ¿A dónde lo voy a precisar yo? Muy bien, lo voy a precisar ya en la unidad didáctica con el contenido temático, porque ahí va a aparecer el indicador y va a aparecer ahí y contenido temático o campo temático a tener en cuenta. Pero fíjense, ya voy planteando yo mis conocimientos en este caso. En el caso de Expresa, el panel, propósito comunicativo, característica, estructura, el texto informativo, el texto multimedia, la contaminación ambiental, fíjense como temática que se plantea la situación significativa, la oración compuesta, las técnicas narrativas, ¿no? Etcétera. Voy planteando ya mis contenidos, ¿no? Una lectura, literatura griega, literatura latina. Y fíjense aquí, en el caso, la literatura griega, la literatura latina, lo puedo utilizar yo para interpretar textos literarios en relación con diversos tipos de textos, pero también lo puedo utilizar para la comprensión de textos orales. Depende de la intencionalidad que tenga el autor. En este caso, puedo utilizar textos literarios, ¿no?, que tienen un fin estético, pero también puedo utilizar para la comprensión de textos escritos. Muy bien. Entonces, colegas, ¿qué es lo que quiero manifestar con esto? Quiero manifestar que en la unidad, que en la organización de las unidades didácticas, ustedes pueden programar 2 unidades por bimestre, 1 bimestre, darle la denominación, el tipo de unidad, las competencias. No se olviden que por bimestre, como tenemos que reportar las 5 competencias del área, yo puedo abarcar 3 en la primera unidad y 2 y 3 más, pero teniendo en cuenta que tengo que cubrir el desarrollo de las 5 capacidades. Las capacidades tengo que seleccionarlas, no colocar todas las capacidades. Los indicadores también puedo colocar 1 o 2, porque no me voy a llenar de indicadores. Hay capacidades que tienen de repente hasta 5 indicadores y yo tengo que seleccionarlo de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Pero eso amerita tener en cuenta algo que yo les decía anteriormente. Si yo estoy en la producción de textos escritos, ahí sí necesariamente el planifica, el textualiza y el reflexiona, porque no me puedo quedar en el textualiza. Sin duda el texto tiene que revisarse, todo lo demás para tener un producto pertinente. Bien, entonces tengo el tiempo de duración, semana, de acuerdo a cómo se establezca la institución educativa, y se corresponde al primer bimestre, las 2 primeras unidades. Entonces, ¿qué estoy perfilando aquí en mis unidades didácticas? Estoy atendiendo la situación significativa y estoy atendiendo los aprendizajes esperados, es decir, qué competencias, qué capacidades y qué indicadores voy a desarrollar en el siguiente bimestre. Bien, luego tengo yo los materiales y recursos y la bibliografía. Sin duda aquí se puede realimentar mucho más con otros criterios que ustedes crean conveniente. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es esto, colega. Es esa matriz. Esa matriz me va a permitir a mí, de alguna u otra manera, dosificar mis aprendizajes esperados y que esto esté presto y trasladarlo ya a mi unidad didáctica. Fíjense, con todo esto, ¿qué voy a hacer? Voy a trasladar para mi unidad didáctica y estos indicadores de ruta tengo que precisarlo y ya tengo también mis conocimientos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y de dónde salen los conocimientos? Los conocimientos, los campos temáticos salen del DCN, salen de los libros del ministerio y salen de las propuestas de usted como docente puede plantear, porque sin duda hay un sinnúmero de conocimientos a tenerlo en cuenta. Ahora, esto, como si no es prioritario, lo más prioritario es el desarrollo de competencias y capacidades e indicadores, porque de repente yo puedo desarrollar estas competencias, estas capacidades o estos indicadores con otros contenidos, de repente no con un panel forum, sino con una mesa redonda, pero estoy atendiendo al desarrollo de la capacidad y de la competencia expresa, oral
mente. Produce textos escritos. De repente me propongo que los estudiantes no escriban textos informativos, sino que de alguna u otra manera escriban textos argumentativos de mayor complejidad. Entonces eso depende, pero hay una orientación también a tener en cuenta, que los conocimientos se tienen que seleccionar en forma prioritaria de acuerdo a su complejidad. Fíjense, entonces el programar con ruta del aprendizaje, una programación anual, no es difícil. Solamente tengo que tener dos criterios, decían los especialistas. Uno, vislumbrar tus situaciones significativas y a partir de ello seleccionar tus competencias, tus capacidades y qué indicadores voy a desarrollar. A medida que usted va planificando, se va a dar cuenta que de repente ese indicador no está muy bien seleccionado, y al momento que elabore su unidad didáctica, dice, muy bien, entonces tengo que reformular. Este indicador no me es tan prioritario como el otro. Por ejemplo, supongamos que yo de repente esté presto a desarrollar la comprensión de textos escritos, y aquí hay un indicador, hay una capacidad que dice: reorganiza la información de diversos tipos de textos escritos. Fíjense, reorganiza la información, y yo he seleccionado dos, el parafrasea y el establece, y he dejado de lado el elabora organizadores gráficos. He dejado de lado, pero de repente yo necesito que de alguna u otra manera los estudiantes elaboren organizadores gráficos de la literatura griega. Entonces voy a utilizar ese indicador lejos del parafrasea y lejos del establece, y voy a de alguna u otra manera incorporar, ¿no?, que ellos me elaboren organizadores gráficos en la comprensión de textos escritos, ¿no? Ojo, cuando yo digo elaborar organizadores gráficos, no es que estoy estoy dentro de la producción de textos escritos, ¿eh? Ellos están movilizando capacidades como recuperar información, ¿no?, para poder reorganizar su texto en un mapa conceptual, un esquema, y estoy atendiendo la comprensión de textos escritos, a tenerlo en cuenta. Es por eso que eso va a depender mucho. O de repente, en el caso de recuperar información, localiza información relevante. No tanto me interesa en mi sesión de aprendizaje que ellos identifiquen las ideas principales y secundarias, sino que también me interesa que ellos identifiquen la estructura de un texto: inicio, nudo y desenlace. Entonces tengo que incorporar. Por eso es que al momento que yo estoy planificando, voy de alguna u otra manera, voy a ir modificando con mi unidad didáctica, y me voy a dar cuenta. Por eso es que la planificación no es estática, es cíclica. Estoy en mi unidad didáctica y puedo hacer alguna reprogramación en el caso de mi unidad de aprendizaje, a tenerlo en cuenta. Muy bien. Bien, entonces, colegas, he querido compartir con ustedes en este caso este material, que vamos a hacerle llegar también a través completo, porque es amplio, pero los criterios ahí están planteando, ¿no? Entonces usted ahora ya debe arribar y debe movilizar competencias, capacidades, y debe ir seleccionando. Pero hay algo muy importante aquí, que lo más importante es que usted visualice en qué consiste tal capacidad. Porque si usted no comprende cuándo está desarrollando esa capacidad, entonces no vamos a hacer una muy buena planificación. Y para ello nos van a ayudar las siguientes diapositivas,
que es una temática que se está descuidando, pero que sin duda es muy importante, el desarrollo de capacidades dentro del área de comunicación a tener en cuenta. Vamos a compartir algunas de las diapositivas. Muy bien, tenemos las 5 competencias y las capacidades, cada competencia con sus capacidades. En el caso de producción de texto escrito, planifica, textualiza y reflexiona. En el caso de comprende textos escritos, recupera información, reorganiza, infiere y reflexiona. Muy bien. Y ahí tenemos la primera capacidad, por poner un ejemplo, de la competencia de comprensión de textos escritos. La capacidad recupera información en diversos tipos de textos según su propósito. Entonces, cuando yo estoy desarrollando esta capacidad con mis estudiantes, a tener en cuenta para lograr mis aprendizajes esperados. Entonces yo tengo que mentalizarme y tengo que saber como docente de la especialidad del área de comunicación cuándo estoy desarrollando esta capacidad y cuándo estoy desarrollando esta capacidad para poder movilizar ciertos saberes, ciertos recursos didácticos y poder lograr los aprendizajes esperados. Recupera información en diversos tipos de textos según su propósito. ¿Cuándo se moviliza o se desarrolla esta capacidad? Cuando se recupera información del texto que se presenta de manera explícita. Ya sabemos, como docente del área de comunicación, la información es explícita cuando aparece en el texto. Se recupera información del texto que se presenta de manera explícita. Cuando decimos al estudiante, subraya la idea principal del texto, ahí se está recuperando información. Subraya las ideas secundarias del texto, se está recuperando información. Subraya los personajes principales para que puedas elaborar tu organizador gráfico. Subraya los personajes secundarios, está recuperando información, ¿no? Subraya la tesis del texto, subraya los argumentos, entonces está recuperando información. Fíjense cuán importante es saber cuándo yo estoy desarrollando tal capacidad. ¿Cuándo está recuperando información? También cuando el estudiante reconoce la estructura del texto. Entonces damos un texto y decimos, muy bien, subraye o identifique el inicio, el nudo y el desenlace del texto narrativo. O tiene un texto usted argumentativo y va a subrayar o va a identificar la tesis, los argumentos o los contraargumentos o la introducción o las conclusiones. Entonces ahí está recuperando información. Estos criterios nos sirven para hacer una muy buena planificación. ¿Cuándo recupera información el estudiante? Cuando reconoce las características externas e internas del texto. Esto es sumamente importante. Cuando nosotros tenemos en cuenta la macroestructura, la microestructura y la superestructura del texto, esto amerita a tener en cuenta que estamos atendiendo las características externas y las características internas del texto. ¿Por qué es sumamente importante este criterio? Porque muchas veces nosotros vemos que en el estudiante, ¿no?, tiene la estructura y decimos, muy bien, a ver, primero lo que quiero que usted sepa es que reconozca las marcas textuales del texto. Ah, muy bien, el título, el subtítulo, las imágenes. Quiero que usted subraye cuántos párrafos tiene el texto. Y a veces no nos ponemos de acuerdo, incluso ni el docente. Tiene 4, 5, 6 párrafos. Entonces, fíjate, reconocer esas estructuras externas y internas del texto es sumamente adecuado. El que reconozca y digamos, muy bien, subraye los conectores lógicos que hay en el texto o los conectores de contrastes que hay en el texto, se está recuperando información. Sin embargo, de repente después, luego, antes, ¿no?, es sumamente importante en ese caso. Cuando se recupera información también de diversos tipos de textos según su propósito. Cuando se debe promover la relectura del texto para identificar la información
precisa. Muy bien. En este caso, muchas veces nosotros promovemos, ¿no? Muy bien, vuelva a leer el texto para que pueda identificar usted de alguna u otra manera cuál es el propósito del autor, ¿no? ¿Qué es lo que pretende el autor? Muy bien. Entonces, colegas, el que yo sepa, el desarrollo de esta capacidad es sumamente importante. Y esto tenemos que transmitirle al estudiante. Esto en la comprensión de textos escritos es fundamental. Que el estudiante, fíjense bien, y esto es una recomendación muy amplia, queremos aplicar una estrategia para que el alumno desarrolle una muy buena comprensión lectora. ¿Y qué hacemos? Le damos la lectura y le planteamos la pregunta, comentamos sobre el texto, qué sucede, todo lo demás, los personajes, cómo se involucran, y le damos un sinnúmero, una batería de preguntas, y creemos que estamos desarrollando bien la comprensión lectora. Y no estamos aplicando ninguno de estos criterios que aparecen, no estamos recuperando información. Imagínense la diferencia del docente que yo le planteo, que simplemente plantea el texto y luego plantea sus preguntas, que otro docente haga algo diferente, que diga, muy bien, antes de leer, fíjense en las marcas significativas del texto y vayan infiriendo del título, del subtítulo, de qué tratará la lectura. Y va más profundamente y más progresivamente generando y le digan, a ver, lean el texto. Muy bien. ¿Frente a qué tipo de texto están? Fíjense, es sumamente importante que el estudiante diga, es un texto informativo, es un texto narrativo, es un texto argumentativo. ¿Y por qué plantea usted que es un texto argumentativo? Profesor, porque aquí aparece una tesis, acá también hay argumentos, hay puntos de vista, hay una crítica, hay unas conclusiones también, porque aquí hay un conector en conclusión. Fíjense, entonces es sumamente importante, estoy recuperando información de diversos tipos de su estructura. Entonces el estudiante va a decir, ah, muy bien, si es un texto argumentativo, el propósito de este texto es persuadir o convencer y tiene esta estructura. Y se plantea, ¿cuál es el propósito del texto? Ah, eso aparece en la tesis. Y si el alumno logra identificar la tesis, inmediatamente esto es lo que pretende el autor. Nos puede hablar de muchos puntos de vista, contraargumentos, ¿no? Pero esto es lo que pretende el autor. Entonces, para esto es el tema desarrollo de las capacidades que el estudiante. Entonces, yo asumo, colegas, y le transmito que antes que el alumno, cuando el alumno va a responder una batería de preguntas, va a hacer un comentario, es sumamente importante que el alumno sepa frente a qué tipo de texto está, cuál es el propósito de ese texto, cuál es la estructura de ese texto para que se vaya familiarizando, que es sumamente importante. Y llegar a ver que ese texto narrativo tiene un inicio, un desenlace, pero que utiliza ciertos conectores lógicos antes, después. Imagínense, es sumamente importante y eso ayuda mucho ¿a dónde? En la producción de textos escritos. Cuando el alumno reorganiza la información de diversos tipos de textos, fíjense, cuando el alumno reorganiza, entonces el alumno y el docente debe familiarizarse y ver muy bien. Esta tarea, este procedimiento, le está permitiendo desarrollar la capacidad de reorganizar la información de diversos tipos de texto. ¿Cuándo reorganiza? Cuando parafrasea el texto para una mejor comprensión. Y esto es sumamente importante, que el alumno vaya subrayando, recupere información, pero que a la vez aplique la técnica del sumiado y vaya parafraseando el texto con sus propias palabras. Eso significa, de alguna u otra manera, que va comprendiendo mejor el texto. Puede haber 10 renglones, 20 renglones, pero él en una sola línea, correcto, puede identificar de qué habla ese párrafo. De repente habla de la definición de tal tema.
O de repente la fase de tal tema, va parafraseando el texto, que es lo más, va sumillando el texto, que es lo más importante. Entonces el parafraseo significa llegar a la comprensión de ese texto y utilizar el lenguaje para familiarizarse con el texto. Entonces cuando parafrasea el texto, el alumno está reorganizando dicho texto. ¿Cuándo también está reorganizando dicho texto? Cuando se reestructura el contenido del texto organizando la información. Esto es sumamente importante, ¿no? Cuando de repente el alumno está leyendo, pero se está reestructurando dicho texto en base al contenido temático, en base a la idea, ¿no? Está organizando la información que diga muy bien, acá está nos habla de la definición, acá nos habla de las fases, acá hace una crítica reflexiva, ¿no? Cuando está reestructurando este contenido, está organizando esta información con los criterios, con los aprendizajes previos que él tiene, está reorganizando este texto. Cuando el estudiante está elaborando resúmenes de diferentes textos, está reorganizando este texto. Cuando el estudiante está elaborando cualquier organizador gráfico, ya sea cuadro sinóptico, mapa conceptual, mapa mental y cuadro comparativo, está reorganizando el texto. Esto tenemos que familiarizarlo con el estudiante. Y el estudiante, muy bien, cuando se le dé una tarea respectiva dentro de una estrategia metodológica y se diga, muy bien, usted va a elaborar un organizador gráfico del contexto histórico-cultural, de las características literarias y de los principales representantes de la corriente o movimiento literario, el modernismo, ¿no? El estudiante debe saber que está enmarcándose dentro de ¿qué? Dentro de la comprensión de textos escritos. ¿Por qué? Porque está leyendo la información literal que aparece explícita en los libros o en la hoja informativa, está recuperando información, pero a la vez está reorganizando porque está utilizando un organizador gráfico. Entonces es sumamente importante que el alumno diga, estoy elaborando un organizador gráfico, estoy desarrollando la capacidad de reorganizar y por lo tanto estoy desarrollando y logrando la competencia de comprensión de textos escritos. De esta manera, cuando se da el día del logro, el estudiante, ¿qué demuestra? Cómo logró el aprendizaje, pero a la vez también qué aprendizajes ha logrado, ha desarrollado, qué competencias, qué capacidades, con qué estrategias metodológicas, que es sumamente importante. Cuando el alumno infiere el significado del texto, esto también es sumamente importante. El lector construye el significado a partir de la información del texto. ¿Qué significa esto? Ya lo sabemos los profesores del área de comunicación. Yo voy a inferir, pero a partir de la información que existe en el texto. Eso es hacer una inferencia. Toda inferencia se hace no a partir de lo que yo pienso, eso tenemos que tener claro, sino a partir de lo que perfila el texto, a partir de la ideología que aparece en el texto. Y sin duda que tiene que estar de manifiesto nuestros aprendizajes previos, ¿no? El lector construye el significado a partir de la información explícita que aparece en el texto. Cuando el estudiante infiere el texto, cuando el lector relaciona el texto con el contexto. Fíjense aquí, recuerdan ustedes la pragmática donde fundamentaba no hay texto sin contexto. Ahí está el criterio de la inferencia. El lector tiene que relacionar el texto no en forma subjetiva, sino tiene que relacionar el texto con el contexto. ¿Qué significa relacionarlo con el contexto? Que tiene que inferir de acuerdo al propósito que persigue el texto, de acuerdo a las ideologías y a las representaciones sociales que se planteen en el texto. Eso es sumamente importante. Las inferencias se formulan a partir de los conocimientos previos, por eso hay muchos alumnos que inmediatamente infieren debido a que tienen una base muy importante de aprendizajes previos
y de los indicios que ofrece sin duda el texto. Permite deducir, se elaboran conclusiones a partir del texto. Esto es sumamente importante. Cuando nosotros decimos muy bien cuáles son las conclusiones que presenta el texto, eso va a generar que el estudiante plantee sus inferencias, sus conclusiones, sus sugerencias que aparecen, pero teniendo en cuenta el texto. Las inferencias son sumamente importantes, colegas. Las inferencias que se deben hacer en el texto no solamente se deben hacer a medida de una hoja escrita y de preguntas, ¿no? Sino que a medida que el alumno ha leído el texto en su totalidad y retoma el texto por párrafo y todos elaboramos, participamos de una lectura oral, es el momento de hacer inferencia. Desde el primer momento de la lectura, ¿qué te sugiere la imagen de la lectura? Para ganar la motivación y el interés en los estudiantes, que es sumamente importante. Y cuando el alumno, dentro de la competencia de comprensión de textos escritos, está reflexionando. Ahora, esta reflexión no es una evaluación, sino es una reflexión sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. Cuando opina sobre el tema, las ideas y el propósito del texto. Entonces, cuando el alumno opina sobre el argumento que hay en el texto, sobre la temática de marginación social, de pobreza, de injusticia que hay en el texto, y el opinar es dar su punto de vista. Entonces, cuando el estudiante opina, está reflexionando. Y aquí hay que acostumbrarle al estudiante que el opinar no es repetir lo que dice el texto, sino que uno opina dando su punto de vista y con argumentos, que es lo más importante, virtiendo sus opiniones, ¿no? Sin duda, teniendo en cuenta la pertinencia de los argumentos que va a vertir el estudiante. Cuando reflexiona también el estudiante, cuando utiliza argumentos para fundamentar sus ideas. Esto es sumamente importante. Si el estudiante quiere fundamentar algunas ideas, sin duda tiene que argumentarlas. Y eso tenemos que hacerle ver al estudiante, que el argumentar significa que usted ponga su punto de vista, pero que también puedo utilizar algunos pensamientos, algunas citas textuales de otros autores, utilizar la intertextualidad. Es lo que se hace en los textos argumentativos para que él pueda fundamentar bien sus ideas y que asuma una actitud crítica, reflexiva, que es lo que pretende esta capacidad de reflexión. Cuando emiten juicio desde una perspectiva crítica, y esto creo que es el clímax de lo que pretende la competencia de comprensión de textos escritos. ¿Qué pretende? Que el estudiante analice y comprenda y comente los diferentes textos que hay en la escuela, para que cuando vaya al contexto no acepte todos los textos, sino que asuma una actitud crítica y reflexiva de este texto y cree una identidad propia, ¿no? Y como lector asuma una actitud crítica reflexiva para poder de alguna u otra manera ponerlo de manifiesto en su comunidad. Su posición es muy importante, su opinión, sus fundamentos, que es lo que se pretende. Y identifica la ideología del autor. ¿Recuerdan ustedes el análisis del discurso, donde se plantea que el estudiante debe ser estudiado desde una perspectiva textual, discursiva, pero también social? Es decir, atender la ideología del autor, las representaciones sociales, los repertorios, las identidades que se crean en el texto. Identificar esta ideología es reflexionar, es comprender la problemática, es comprender lo que transunta el texto. Y sin duda que el texto es una experiencia donde el lector pone de manifiesto, ¿no?, lo que hay en el texto y en el contexto. Y cuando digo
que pone de manifiesto y vincula el texto con el contexto, y porque el contexto lo está involucrando a la ideología y la representación social que pretende el autor, ¿no? Es por eso que hay diferentes tipos de textos, ¿no? Donde se plantea, yo puedo leer una lectura de una madre moderna, pero puedo leer también una lectura de una madre tradicional, y cada uno va a estar perfilado dentro de una ideología correspondiente, y es ahí donde tiene que posicionarse el estudiante y asumir una crítica reflexiva de acuerdo a la ideología que pretende el autor, y dirá, muy bien, este es un argumento válido, pero este es un argumento que merece ponerlo a tela de juicio por esto, por estas situaciones. Bien, colegas, es sumamente amplio, tenemos sin duda un sinnúmero de diapositivas, nos quedamos sumamente en la mitad. Teníamos que llegar a lo que es la programación de unidad, pero amerita el desarrollo de capacidades, ¿no? Tendríamos que ver cada uno de qué es el planifica también, ¿no? El textualiza, el reflexiona, ¿no? En las diferentes capacidades, algunas técnicas, algunos criterios, ¿no? Y llegar por ahí también a lo que corresponde a la programación de la unidad de aprendizaje, que es lo más importante, ver la secuencialidad, ¿no? La citación significativa, cómo la elaboramos, el cartel de competencias, hay ejemplos acá, pero el tiempo nos ha ganado. Creemos que al detenernos y a responder algunas preguntas también es sumamente importante para que no quede algunas de las dudas. Entonces, colegas, en esta semana yo les invito ya a elaborar su programación anual, que ustedes comiencen a leer. Lo más importante es que se comiencen a ser autodidactas. Es sumamente importante alguien que quiere leer, que lea la ruta de aprendizaje y que las vaya comprendiendo. Pero más se comprenden cuando usted planifica en un equipo de trabajo, cuando hay diferentes puntos de vista, y cuando hay que utilizar por esta situación, se enriquece ese trabajo en equipo. Bien, darle las buenas noches y espero que pasen un buen fin de semana. La próxima semana estaremos, como ustedes ven, ya arribando a la unidad de aprendizaje y terminando lo que es la sesión de aprendizaje, y ver lo que es estrategias metodológicas en la ruta de aprendizaje, en la comprensión de textos, y también vamos a pasar al desarrollo de cada una de las competencias para ver cuando yo, así como las capacidades, cuando estoy atendiendo al desarrollo de tal competencia, con qué criterios yo los puedo desarrollar dentro de este enfoque comunicativo textual. Muy bien, muy buenas noches, gracias y hasta otra próxima oportunidad. ¿Y cuántos han entrado? 3 hoy día, ¿no? 3 han entrado más, ¿no? 3 nomás.